Yo creo que el poder y los políticos ha sido siempre una simbiosis desde que el mundo es mundo, ¿no? El hombre ha querido o ha tenido intención de dirigir, de gobernar, de mandar en definitiva, y de ser líder. No todo el mundo, pero sí una parte de la población aspira a convertirse en líder de su ciudad, de su provincia o de su nación. Y en ese sentido yo creo que hace falta pues que aquellos que se dediquen a la cosa pública, que es yo creo que una labor digna, muy digna y noble, tienen que estar bien preparados, tienen que ser gente seria, gente comprometida, gente honrada y gente que pueda explicar por qué lo hace, para qué lo hace, y llega un momento determinado dejarlo también, pero que haya sido capaz en la vida privada, en su vida privada, pues de tener una profesión y la capacidad de ganarse la vida al margen de la política, que creo que es bueno, puesto que esto no es una oposición que se saca y es para toda la vida, sino un tiempo, un trámite de prestación de un servicio que dura un tiempo y después se deja. Y en ese sentido yo creo que debemos todos los que nos dedicamos a la cosa pública, a la política, saber que no hemos heredado el sillón que tenemos, que no es nuestro, que es un préstamo de los ciudadanos y que tenemos que devolver.